Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para evento de combinados, para los que te dan 10 puntos con los 3 símbolos y 3 puntos con el ataque, con los 3 martillos. En esta ocasión estamos viendo que los eventos de combinados no están funcionando como funcionaban antes, entonces llevo un par de eventos así de combinados intentando hacer algo pues que no sea lo mismo que hemos traído, y me he dado cuenta que los 3 martillos juntos, o sea, el ataque, no deberíamos contarlo haciendo secuencias de martillos. ¿Por qué? Pues porque salen muy dispar, no salen como siempre. Cuando en un evento que es de símbolos, los 3 martillos juntos, o sea, el ataque, sí se podría contar haciendo lo que es buscar martillos, pero en combinados no. Y os explico. Sabéis que, o sea, cuando salen los 3 martillos, vaya a puntuar 3. Entonces está muy inestable haciendo eventos de combinados. Así que he optado por hacer una secuencia de buscar martillos, pero sin contar los martillos que te salgan en los ataques. O sea, vamos a contar un martillo si te sale 1, 2 martillos si te salen 2, pero si te sale el ataque, vamos a pasar, vamos a olvidarnos, vamos como si no hubiese salido ningún martillo. No sé si me entendéis. Es una secuencia que tenéis que tener muy en cuenta, sobre todo esto, que vamos a contar lo que son los martillos, pero cuando te salga un martillo o te salgan 2 martillos. Vamos a contar 1 si te sale 1 y vamos a contar 2 si te salen 2. Espero que quede esto claro, porque ahí normalmente es donde están siempre todos los fallos en la secuencia, porque yo lo leo sobre todo en los grupos de WhatsApp, que uno dice si contamos los 2 martillos o como uno, si contamos uno solo, y entonces que quede súper claro. Un martillo contamos 1, 2 martillos contamos 2. Así que si te interesa esta secuencia que vamos a hacer hoy, es una nueva secuencia, es una modificación, pero a la vez es nueva, porque vamos a olvidarnos de los ataques. Así que quédate y empezamos justo después de la intro. Comenzamos. Bueno, pues lo que estaba diciendo, prácticamente es lo que estaba diciendo. Vamos a dedicarnos a buscar martillos, pero lo he querido aclarar todo al principio del vídeo, porque hay mucha gente que no ve el vídeo, que solo ve lo que es la secuencia, y en la secuencia explicarlo es más difícil. Por eso he querido explicarlo todo al principio, para que quede claro, porque normalmente el principio de los vídeos es lo que todo el mundo ve, y quiero que quede claro. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con la secuencia, porque yo sé que todo el mundo está ahí esperando a la secuencia. Así que va a ser la secuencia nuestra de buscar martillos, 9 martillos por apuesta, pero lo dicho, son 9 martillos por apuesta y no vamos a contar los 3 martillos. Si te sale uno vamos a contar 1, si te salen 2 vamos a contar 2. Empezaríamos buscando 9 martillos en por 1, como he dicho. Si te sale un martillo cuentas 1, si te salen 2 cuentas 2. Perdonadme que sea muy repetido, pero es que sé que ahí es donde suelen fallar al hacer la secuencia. Así que pasaríamos al por 2, buscaríamos 9 martillos otra vez. Siempre que te salga 1 o 2, contaríamos 1 o 2, dependiendo de los que te salgan. Si te salen los 3, no contaríamos nada, pasaríamos. O sea, buscaríamos así 9 martillos, subiríamos al por 3, haríamos exactamente lo mismo. Buscaríamos 9 martillos. Tanto, o sea, si te sale 1 contamos 1, si te salen 2 contamos 2. Vamos al por 15 y buscamos otros 9 martillos. Exactamente lo mismo, olvidándonos de los 3 martillos juntos, o sea, del ataque. Nos vamos a olvidar siempre. En combinados, cuando te salen los ataques, está siempre genial, por el simple hecho ese de que vamos a puntuar al menos 3 puntos. Vamos a subir al por 50 y hacemos exactamente lo mismo. Buscamos 9 martillos, pero vamos a buscar con la misma excepción. Si se salen los 3, no vamos a contarlos. Ahora, a partir del por 400, vamos a buscar 12 martillos. Vamos a buscar 12 martillos, exactamente lo mismo, pero vamos a buscar 12 martillos en por 400. Y si queremos subir al por 1500, siempre y cuando tengáis suficientemente tiradas como para poder hacer la secuencia sin perder todas las tiradas, pasaríamos al por 1500 y lo mismo, buscaríamos. Aquí ya buscaríamos los 3 símbolos. Si quieres seguir apostando, puedes hacerlo si tienes muchas tiradas. Lo mismo, buscando 12 martillos. A partir de por 400 puedes buscar 12 martillos en vez de 9. Otra cosa muy importante, si todavía queréis
jugárosla mucho menos, pues en el por 50, en vez de buscar 9, podríamos empezar en el por 50 a buscar 12. Y recordad lo que siempre digo, en vuestra penúltima apuesta podéis repetirla siempre que sea el caso de que no tengáis muy seguro cuánto os va a salir, porque recordad que últimamente los eventos de combinados no están saliendo, o sea, o te salen muy largas o te salen muy cortas. No tenemos más o menos una dinámica para decir, venga, aquí. Ahora que no tenemos los tridentes, ahora seguro que hablo y salen tridentes. Pero bueno, ahora que no tenemos los tridentes, yo creo que podemos avanzar muchísimo más en combinados. Y ya creo que podremos retomar pues lo que teníamos antes. Yo creo que esta secuencia va a venir muy bien porque a mucha gente le salía en apuestas muy bajitas, aunque buscásemos un martillo solo, aunque te saliera 1, 2 o 3, pero yo creo que quitando los 3 martillos, o sea, quitando el ataque, esta secuencia puede funcionar mucho mejor. Yo la he estado probando, a mí me ha funcionado, pero como siempre digo, si no te funciona, sabéis que tenéis varias secuencias en el canal. Podéis hacer conteo, podéis hacer cualquier secuencia ajustándola de símbolos, porque aquí la deberíais de ajustar un poquito, ya que normalmente siempre al puntuarte los 3 puntos con el ataque, te van a tardar un poquito más en salir siempre los símbolos. Así que teniendo eso en cuenta, seguramente podréis hacer la secuencia que mejor se os adapte a vuestra ruleta. Así que nada, esta ha sido la secuencia de hoy. Espero de verdad que os haya gustado. Y bueno, antes de nada vamos a decir algunos tips, porque yo sé que a vosotros os gustan escuchar tips, porque me preguntan, ¿cómo es que puedes tener tantas tiradas o menos? Mucha gente cree que se compra. Yo al menos llevo muchísimo tiempo sin comprar. Empecé cuando empecé con el juego hace ya unos 4 o 5 años. Empecé a comprar, pero me di cuenta de que conforme ibas comprando, se te iba poniendo el juego más difícil. ¿Por qué? Porque ya te hacía como la necesidad de seguir comprando para avanzar. Entonces ya decidí hacer el canal, hacer las secuencias, que empecé haciendo secuencias sin canal, sin nada, pasándosela a todos mis amigos de varios grupos de WhatsApp. Y ahí pues fue creciendo un poquito, y hasta que ya me dijeron, pues ponlo en YouTube y entonces lo tenemos todo más fácil. Y digo, pues verdad. Entonces me creé el canal, hice lo que es el canal con la secuencia. Y bueno, antes lo teníamos mucho más fácil verdaderamente, porque a mí me gustaba mucho hacer la secuencia y enseñaros cómo jugar, y enseñaros cómo yo jugaba, y enseñaros cómo yo hacía la secuencia. Sí que es mucho más fácil de entenderla, pero bueno, por cosas de la vida, a mí personalmente, pues los creadores del juego, pues no me dejan mostrar su juego en el canal. He visto muchos otros canales que sí los dejan mostrarlo, pero bueno, supongo que algo, no sé, algo tendrá que ver, pues puede ser que sean por los seguidores, o puede ser porque sean canales más pequeñitos. Yo cuando era pequeñito conmigo no se metían, cuando era más pequeñito me refiero, que yo no es que sea un canal súper grande, pero yo creo que al menos la comunidad que hemos creado entre todos nosotros aquí en este canal, yo creo que al final pues somos como una pequeña familia, nos conocemos casi todos. A mí me encanta leer vuestros comentarios, me encanta veros ahí comentando, sé ya más o menos quiénes sois, sé cómo comentáis, sé más o menos lo que decís, y me encanta hacer la comunidad esta. Pero es lo que estaba diciendo, que a mí no me dejan poner imágenes del juego, y a otros creadores de contenido sí les dejan. He estado pensando también como en un proyecto para probar en un solo vídeo, a mostrar el juego tal y como es, descargado de la Play Store, que aunque sea lento puedo adelantar, o sea, a ponerlo como en modo más rápido para que vaya la ruleta un poco más rápida al editar el vídeo, y probar a ver si así pues me dejan nada más que haciendo una jugada, o sea, diciendo lo que estoy haciendo, y a ver si así me podrían dejar. Así que necesito que me digáis en comentarios cuál es el evento que más os gustaría que hiciera la prueba esa de poner jugando. Si es símbolos combinados o si es cerditos. Así que si me lo dejáis en los comentarios, pues lo voy a intentar hacer. Si veo que pues de nuevo empiezan a denunciarme, pues borrando el vídeo ese, ya está, no pasaría nada, ya está, lo borro o lo pongo privado y ya está. Y con una denuncia pues no creo que pase nada en el canal. Así que
nada, son cositas que estoy intentando hacer porque yo sé que hay muchísima gente de verdad que le encantaría que yo mostrara cómo juego, pero es que verdaderamente estoy como atado de pies y manos. Así que es la única manera que he encontrado de poder hacer e intentar explicar la secuencia lo mejor posible. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, agradecer muchísimo a los miembros del canal, que como estaréis viendo en pantalla, ahí están todos los miembros. Y si no, si hay más páginas, siempre se va a mostrar la última. O sea que si renuevas la membresía, pues ahí va a salir. Y daros las gracias, de verdad, gracias infinitas por el apoyo enorme que estáis mostrando al canal. Ya sabéis que siempre tenéis una antelación de la secuencia de una media horita más o menos, a veces más, a veces menos. Y nada, pues deciros eso, que muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo enorme. Pero como siempre digo, si no queréis apoyar siendo miembros, viendo el vídeo hasta el final, compartiendo el vídeo, dándole like y comentando, también ayudáis muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos, todas, y por este apoyo tan enorme y por sentirme tan arropado con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora sí, el vídeo se ha alargado un poquito más, pero bueno, quería hacer como una reflexión, quería hacer, y ya voy a intentar hacer en el siguiente vídeo, pues para empezar de cero, porque he empezado de cero en el evento este de símbolos, y sin gastar ni una sola moneda de Thor he acabado con más de 100.000 tiradas, sin gastar nada, solo con el cofre del equipo y ya está. No he gastado nada más. No me ha salido ninguna para cerrar, ningún set, ni nada de eso. Y yo creo que para empezar está súper bien, porque al final no he gastado nada, ni de moneda de Thor, ni de otros recursos que tuviese. Así que en el siguiente vídeo, que será de símbolos, intentaré hacerlo un poquito, decirlo un poquito más cómo lo he hecho, para que todo el mundo pueda hacerlo y todo el mundo podamos tener más de 100.000 tiradas en nuestro Coin Master. Así que ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.